Hola amigos, estamos aquí en Casa con Alma, los saludo. Hoy vamos a trabajar sobre este espacio, vamos a remodelar aquí pues para que luzca más nuestra pared. Vamos a hacer una jardinera con estas plantas que tengo aquí, ¿verdad? En este espacio vamos a marcar nuestro espacio de la jardinera y vamos a hacer unos pocitos y les vamos a aplicar tierra pues para sembrar nuestras plantas, ¿verdad? Esta es una planta que a mí me gusta mucho porque es una planta que se ve muy bonita y resiste mucho los cambios de temperatura, no requiere mucha agua y también pues aguanta mucho el sol. Esta planta es el lirio persa, que le llaman lirio persa, y pues vamos a sembrarlas aquí. Vamos también a pintar nuestra pared para pues darle un toque de color y que pues se vea más bonito nuestro espacio, ¿verdad? Síganme para ver cómo queda. Aquí amigos vamos a empezar a marcar para poner el límite donde vamos a poner nuestro color. Muy bien amigos, pues ya le aplicamos color a nuestra pared. Ahora lo que vamos a hacer es hacer limpieza, vamos a quitar todo este pasto que está seco y vamos a empezar a marcar los pocitos para nuestras plantas y vamos a hacer una pequeña zanja para poner el borde y delimitar nuestra jardinera. Aquí yo le puse unas marcas para empezar a poner nuestras plantitas y la marca donde voy a empezar a poner el límite de la jardinera, y de aquí voy a empezar a medir de la primera plantita cuánto quiero que vayan separando todas las plantas, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda. Muy bien amigos, pues vamos a seguir aquí, ya está limpia nuestra área, entonces lo que vamos a hacer ahora es marcar la distancia de nuestra jardinera para poder marcar dónde va a ir nuestro borde. Este es el material que vamos a utilizar para colocar nuestro borde. Lo venden en tiendas de jardinería y nos va a servir para pues retener la humedad aquí en la jardinera y ayudar a que no pase, si por ejemplo ponen zacate de este lado o quieren nada más conservar las plantas hasta aquí, pues esto nos va a ayudar a delimitar la jardinera, ¿verdad? Vamos a ir marcando, ¿verdad? Yo le voy a dar a la jardinera unos 45 centímetros de ancho y la voy a marcar en recto. Más o menos el borde va a quedar pues a lo largo que le marque, que son como unos 3 metros aproximadamente y 45 de ancho, ¿verdad? Vamos a ver. Ya terminamos nuestra zanja para colocar el borde. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a colocarlo. Aquí se le hizo un pequeño corte al borde para poder dejar libre nuestro tubo de agua para regar nuestras plantas. Ese yo ya se lo había colocado previamente. Y vamos a empezar a colocar el borde aquí y luego vamos a echar la tierra encima para volver a cubrirlo y después pues a hacer los pocitos para nuestras plantas, ¿verdad? Aquí ya vamos a empezar amigos a meter la tierra. Yo ya medí entre 45 y 50 centímetros y vamos a volver a rellenar nuestra zanja para empezar a dejar el espacio para nuestras plantitas. Bueno amigos, ya terminamos la frontera de nuestra jardinera, ya quedó muy bien colocada y niveladita la tierra. Aquí lo que vamos a hacer es, le voy a echar tantita agua y vamos a empezar a marcar para empezar a hacer nuestros pozos para colocar nuestras plantitas. Bueno, ya tenemos hecho nuestro pocito para nuestra planta.
Ya más o menos le medimos. Ahorita vamos a humedecer un poquito y vamos a ponerle tierra negra a la plantita. Vamos a abrirla aquí para sacarla de la bolsa. Okay, ahorita le vamos a colocar tierrita, un poco de vamos a aplicarle tierra negra a nuestra planta. Ya la pusimos aquí, ¿verdad? Ahora sí, vamos a centrarlo un poquito. Eso. Bueno amigos, vamos a empezar a colocar las piedras aquí en la jardinera para empezar a decorar, ¿verdad? Nos vemos en otro video en Casa con Alma.